Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar que será impartido por la licenciada en Terapia de Comunicación Humana, Idalia Mercado Hernández, quien expondrá aspectos de la rehabilitación de las habilidades cognitivas en el adulto mayor. La licenciada Idalia tiene un amplio currículum. Antes que otra cosa, yo encantada de la vida de haber sido compañera de ella por más de 20 años y que no trabajaba directamente en la audiología, pero que cuando yo lo necesité, siempre me apoyó en esa parte. Así es de que, Idalia, siempre te recuerdo y con mucho cariño. Ella laboró en el Instituto Nacional de la Comunicación Humana, en la Subdirección de Enseñanza e Investigación en el área de lengua de signos. En la actualidad es terapeuta adscrita al Servicio de Terapia de Audición en la División de Terapia en Comunicación Humana, en la Subdirección de Audiología, Foniatría y Patología del Lenguaje del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Miembro de la mesa directiva de AMCAO en el Comité de Terapistas 2019-2021. Ha colaborado en proyectos de investigación del área de lengua de signos, en la adquisición de actos de habla en bebés sordos, en lengua de signos en niños sordos y en la adquisición de la lectoescritura en el niño sordo. Participó en la creación del cartel de comunicación para las áreas de urgencias y pediatría. Es coautora de múltiples trabajos libres en la utilización del proyecto OLE como apoyo a la adquisición de la lectoescritura en niños sordos de 5 a 7 años. El uso del Speech Viewer en niños sordos. Es coautora del manual de ejercicios y actividades de estimulación temprana, guía para padres. Desde hace más de 15 años realiza la evaluación de pacientes candidatos a implante coclear para el Comité de Implante Coclear del Instituto Nacional de Rehabilitación y, por supuesto, ella atiende a todos estos pacientes, tanto de la Ciudad de México como foráneos. Ha organizado y participado en la organización de diversos cursos de capacitación para padres de familia con hijos con pérdidas auditivas, así como a docentes. Intérprete de lengua de señas para dar servicio en el área de diagnóstico, en cursos, en foros nacionales, en juzgados, centros penitenciarios y en relaciones exteriores. Desde hace 15 años es profesora titular en la licenciatura de Terapia en Comunicación Humana, de Terapia Física y Ocupacional de la Escuela Superior de Rehabilitación en la materia de Lengua de Señas Mexicana. Es profesora de la materia del método auditivo verbal en la licenciatura de Comunicación Humana. Desde hace 10 años, profesora adjunta en el curso de alta especialidad de audiología pediátrica para médicos residentes con la materia de rehabilitación del niño con problemas auditivos. Se ha encargado de capacitar a compañeros médicos míos de distintas partes de la República Mexicana. Tiene su práctica privada desde hace varios años atendiendo a pacientes con trastornos de comunicación humana, lenguaje, aprendizaje, voz, habla y con múltiple discapacidad. Como ustedes pueden ver, la licenciada Mercado tiene mucha experiencia no solo en la parte de audición, de audiología, sino en general con todo lo que es la comunicación humana. Licenciada Idalia Mercado, te doy la más cordial bienvenida y adelante con la ponencia. Gracias. Muchas gracias por la presentación, doctora Leiva. Espero se me escuche bien. Traté de Sí, cambiar la máquina para que se oyera mejor. No sé si se oye más se claro. oye bien, se oye bien. Pero bueno. Disculpen la tardanza a todos. Buenas noches y un gusto estar aquí con ustedes. Perdón, la tardanza fue porque estaba yo cambiando la computadora porque si no, no me iban a oír bien o si no iba a estar yo aquí batallando gritando para que me escucharan todos a todo pulmón. Y pero en eso se trabó, ya saben cómo estos aparatos que
cambian de opinión, de repente ya no quieren hacer lo que uno les pide. Y bueno, estamos aquí esta noche, que les agradezco la invitación a la AMCAOF para poder darles esta plática que espero les sea atractiva, interesante a todos, acerca de la rehabilitación de las habilidades cognitivas en el adulto mayor. Vamos a caer en cuenta en que, bueno, aunque no seamos tan mayores, tenemos que cuidar y tener esa precaución, así como nosotros cuidamos que si no vemos bien y vamos y nos graduamos los lentes, y que si haya un diente anda mal y vamos, a veces dejamos las habilidades cognitivas como algo que está allí y no nos damos cuenta hasta que empezamos a perder alguna de esas habilidades cognitivas, el poder que tenían para ti en tu día a día y en tu forma de comunicarte, en tu forma de llevar tu vida. Entonces es importante que no dejemos de lado, así como cuidamos otras partes de nuestro cuerpo, también estar al pendiente de ese deterioro cognitivo que se puede presentar. A veces tenemos como pequeños flashazos que nos están indicando que algo no está bien, ¿no? Y no nos prestamos mucha atención en ese proceso. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, ahorita que ha estado todo el tema del COVID. Si no, ustedes levanten la mano, así cuántos de ustedes mm, han oído que les mencionan que tienen fallas de memoria. Y eso hasta en la persona que tuvo un COVID no muy fuerte, que se la pasaron en 5 días y salieron muy bien, refieren que han tenido fallas en alguna alteración de habilidades cognitivas, como la memoria en especial, o que se sienten más dispersos, que no se sienten bien concentrados, que a veces pierden la orientación. Entonces puede haber por muchos motivos que alguna de estas habilidades cognitivas se empiecen a alterar, pero lo importante es tener empatía en ese proceso del deterioro cognitivo con los pacientes, porque a veces hasta la misma familia de los pacientes o de esos adultos mayores no tienen empatía en ese proceso de pérdida de habilidades cognitivas. Entonces, podemos encontrar familias donde ven como algo normal que, ay, bueno, ya la abuela ya se le olvida todo, ya no se saben los nombres de los nietos, se le olvidan y lo dejan como algo normal y lo van dejando pasar. Y ese deterioro cognitivo puede aumentar, ¿no? Y siendo que ahí tenemos como ciertos flachazos. Yo les puedo platicar, partiendo de la propia experiencia, mi abuela paterna hace unos, que en paz descanse, ella ya falleció hace algunos bastantes años, hace como unos 25 años yo venía en mi auto y de repente veo pasar a una señora en camisón caminando por el arroyo vehicular. Ella vivía como a unas 6 cuadras de donde estaba viviendo yo en ese entonces. Y yo así, esa es mi abuelita. Me paro como puedo, me orillo, la saludo, me saluda como si fuera, ay señorita, qué amable, buenos días. Le digo, ¿a dónde vas, abuela? Pues yo iba para mi casa, pero nada más llego a la esquina y ahorita ya voy para allá. Yo estaba completamente desorientada, no recordaba quién era yo, estaba poco concentrada porque veía cosas y se volvía a distraer, entonces no había una concentración clara a lo que estaba sucediendo. Ya la agarré de la mano, la regresé, le toqué a mi tía a la puerta de la casa y fue su sorpresa que casi se desmaya mi tía de la impresión porque le digo, buenos días, tía, mira lo que andas perdiendo, la abuelita anda aquí afuera paseando. Y bueno, mi tía, que era la cuidadora primaria, pues muchas de las cosas, hacía lo que podía, ¿no? En todo ese proceso de cómo poder cuidar a mi abuela en ese entonces, ¿no? Y bueno, ya poco a poco, ahorita que hablemos de algunos ejercicios que podemos hacer para mejorar esas habilidades cognitivas y que no se deterioren, justamente ella implementaba algunas con mi abuela. Bien, en sí, ese proceso de construcción de conocimiento debe de tener ciertas características. La primera es que sea adquirible y esa es como muy básica. Si yo ahorita les estuviera hablando en alemán
o en japonés o en chino, mandarín, salvo que fueran ustedes muy versados en esos idiomas, estarían entendiendo la información. Si no, simplemente no habría iniciado ese proceso de construcción de conocimiento porque no habría sido una información adquirible. Es decir, no lo pudieron aprender porque yo lo estaba dando en otro idioma. Y no hay otra cosa que me dé información como para que yo pueda entender de qué me estás hablando, entonces simplemente no lo adquiero. La segunda es la parte transmisible, es decir, puedo enseñar que realmente lo aprendí. Pongamos un ejemplo. Yo estoy en la calle, veo un teléfono de un departamento que me gustó y te digo, apréndete este número que te voy a decir porque ese departamento está a muy buen precio, que no sé qué. Yo en ese momento lo adquiero porque sí me lo pude aprender, que tiene que ver con esta parte también de acumulable. Es transmisible, porque si yo te digo, oye, el número que te dije, no, pues es el 55 24 34 62, lo que sea, ¿no? Y ya hubo el proceso de transmisión de esa construcción de conocimiento momentánea que necesita en ese momento, ¿no? Y luego acumulable, es decir, que se puede guardar. En este caso, por ejemplo, en el individuo, pues tenemos la parte de la memoria a mediano y largo plazo. A lo mejor si tú me preguntas dentro de 3 semanas si me sé ese número telefónico que te dije, pues no, ya no me voy a acordar. Pero si a mediano plazo, así de, oye, ¿cuál fue el número? ¿Qué? Vuelvan a repetir. En ese momento lo puedo, esa parte acumulable, ahí está. Ahora bien, si ese número yo lo pude haber escrito en la forma acumulable que genera las sociedades a través de formas gráficas y medios electrónicos, y ahí puedo escribir en ese momento, o a lo mejor saqué una fotografía y guardé ese número. Entonces también esa parte acumulable que la sociedad nos ha ayudado a generar, a veces hace que no desarrollemos o ejercitemos las habilidades de memoria humana. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se aprendieron un número telefónico de alguien? Yo creo que si se acuerdan, ha de haber sido hace muchos años. La mayoría de las veces ya nada más picamos en el celular el número telefónico y ya, se marcó. Pero que ustedes se lo aprendan, que generen este proceso de memoria y de largo plazo. Yo cuando tenía 12, 13 años, me sabía re bien los números telefónicos de las amigas y salía al teléfono de la calle a formarme para hablar por teléfono allí y me sabía los números, ¿no? Y así, no, le voy a hablar a fulanita, perenganita y me sabía todos los números, no necesitaba tener una agenda o algo escrito donde estuvieran los teléfonos. Y eso son cosas que por sociedad hemos empezado a dejar de hacer, ¿no? Entonces vamos viendo qué son esas habilidades cognitivas, pues bueno, son esos procesos mentales que necesitamos definitivamente para que nos podamos desenvolver en nuestro día a día. Es decir, es algo que es una necesidad para tu vida cotidiana. Si no tuvieras algunas de estas habilidades cognitivas, pues obviamente vas a empezar a tener dificultades en tu día a día. Este conjunto de capacidades, pues las tenemos que desarrollar y ejercitar a lo largo de los años, cosa que muchas veces no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque esos medios gráficos y electrónicos nos están ayudando a disminuir nuestros procesos de habilidades cognitivas y les estamos dejando a esos procesos tecnológicos que los hagan por nosotros. ¿Cuántos de ustedes no le preguntan a Siri cuánto es 2 por 7 o 5 por 8? Porque ya no me acuerdo de las tablas? No, mejor que me lo diga Siri. Y así van haciendo el súper, diciéndole a Siri que les diga cuánto fue de toda la cuenta. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces estamos dejando de hacer ciertas habilidades cognitivas, no las estamos desarrollando. Y eso nos va a pasar factura a lo largo de los años cuando seamos adultos mayores. Estas aptitudes, este, están captadas por los sentidos y fíjense cómo es un proceso que es como una espiral en la cual los sentidos captan toda esa información, la procesa, la interpreta con características que ya tenemos de nuestro propio conocimiento anterior y lo vamos integrando. Entonces vamos haciendo una red de información a través de todas esas habilidades cognitivas. Ahora bien, aquí les puse un listado y si seguimos buscando, pues podremos encontrar más habilidades cognitivas, pero bueno, estas son como que las más importantes de todas, en especial las que tienen que ver con la memoria, el lenguaje, con las funciones ejecutivas. Y platicando del ejercicio de mi abuela, pues por ejemplo, ella tenía fallas en ese día, se veía claramente
con una falla en la atención, en la concentración, en la orientación, en la memoria, porque no me recordaba ni siquiera a mí, ni siquiera recordaba que yo era su nieta. No podía reconocer personas u objetos porque ya no recordaba dónde estaba su casa. Y si le vamos buscando, pues seguramente tenía otras fallas más mi abuela en ese instante. ¿Sí? Y bueno, son fundamentales para la vida, como les había dicho, y son importantes que se puedan ir ejercitando. ¿Hasta ahí vamos bien? Estoy tratando de ir rápido para llegar a algunos ejercicios que están más adelante. Muy bien. Bien, entonces la rehabilitación cognitiva se trata de una serie de técnicas que nos van a ayudar a reparar esas distintas funciones cerebrales que están relacionadas con la cognición. Entonces, hacemos como terapeutas un proceso de rehabilitación cognitiva buscando cómo solucionar ese deterioro cognitivo del paciente con ciertas técnicas, ejercicios que son importantes para que podamos hacer esto, ya sea ralentizar el proceso, es decir, que algo que por una enfermedad de tipo degenerativa no va a haber un cambio en ese proceso, lo vamos a ralentizar, es decir, que vamos a buscar que vaya en menor grado el impacto que tenga en su vida cotidiana, como lo que les decía al inicio, frenarlo en algunos casos cuando puedan ser por algún tipo de lesión, por ejemplo, o revertirlo también y así darle una mejor calidad de vida al paciente a partir de esto, ¿no? Estos daños, como les decía, pueden ser por algún tipo de lesión, por deterioro, por alguna enfermedad degenerativa, por simplemente el deterioro cognitivo que vamos teniendo por la edad. Este abordaje terapéutico para el deterioro de las habilidades cognitivas tienen como finalidad mejorar y recuperar esas funciones ejecutivas del cerebro y pues tenemos como muchos recursos y estrategias para poder diseñar el tratamiento dependiendo de las características del paciente y eso hay que tomarlo como muy en cuenta, ¿no? Tiene que ser muy un traje a la medida a las necesidades que tiene cada uno de nuestros pacientes. No podemos tener una fórmula específica para todos, ¿no? Entonces, ciertos pacientes tendrán como ciertas habilidades conservadas y otros podrán no tenerlas, ¿no? ¿Cómo debe ser la rehabilitación cognitiva? De primera instancia, debe ser dada por un profesional, es decir, que haya una guía por parte de un equipo multidisciplinario en el cual podamos tener un trabajo en conjunto para darle y diseñarle y adaptar esa intervención a la persona de la mejor manera, ¿no? De la manera más adecuada. Es decir, debe de estar personalizada, como les digo, como un traje a la medida de cada uno de los pacientes según las características, necesidades y circunstancias de cada persona. Por ejemplo, yo tuve un paciente, el cual, un ingeniero geofísico, el cual tenía un deterioro cognitivo en áreas de memoria en especial, pero también estaba presentando, como las anteriores que les había enseñado, regresando a este cuadro, tenía fallas en la atención, en la concentración, también en la orientación. Ya no podía, por ejemplo, decirme el proceso para llegar a su casa, le costaba trabajo. O sea, sí sabía, pero se le decía, a ver, platíqueme cómo llega a su casa, de la tienda tal hasta tal lugar. Entonces, esas fallas estaban como muy evidentes. Entonces, pero el ingeniero tenía conservadas las habilidades relacionadas con el cálculo con mucha facilidad. Entonces, a lo mejor no me podía decir que tenía que avanzar 3 cuadras, pero decía, más o menos un promedio de 5 kilómetros de ese lugar a tal y que no sé qué, pero si viniera en auto llego en 10 minutos. Entonces, como que las habilidades numéricas le daban, entonces tenía como ciertas partes conservadas, entonces ajustábamos las necesidades a su personalidad también. Y esta parte es importante, que tenga validez y generalización, es decir, que yo lo que mejoro como habilidad entrenada en terapia, si esta no se ve permeada, observada en las actividades del día a día,
pues de ahí por ahí no estoy haciendo algo bien, ¿no? O sea, no sirve que yo haga algún ejercicio en la terapia y por ende eso no se vea permeado, no se vea en el día a día como una mejora para el paciente, porque al final eso es lo que busca él, mejorar su calidad de vida. Y si no estoy haciendo ese proceso adecuado, pues entonces por ahí no es, ¿no? Estoy haciendo algo que a lo mejor no está bien nivelado a las características del paciente. Bien, yo quería darles algunas actividades para el entrenamiento cerebral y la mejora de la memoria, en el caso de que puedan tener como algunos tips de lo que se pueden hacer. La primera, que es como la más común y es la más popular, es lo que es el entrenamiento cerebral. ¿Qué es eso? Es aprender nuevas habilidades o mejorar las antiguas. Si ponemos en el caso de que tenemos pacientes que tienen a lo mejor habilidades, ciertas habilidades, pero que las dejaron como que a lo mejor con el paso de los años las dejaron de hacer. Pongamos, ok, que les puse una persona que está tejiendo. Es una señora que le gustaba tejer, pero lo dejó de hacer. Es una habilidad que tenía antigua y le voy a buscar que la mejore. Esto le va a ayudar a que mejore en el entrenamiento cerebral. Ahora bien, también podemos hacer juegos de mesa como el ajedrez, que son juegos de estrategias diferente a otros tipos de juegos de mesa que desarrollan otras habilidades. Memorizar, por ejemplo, listas de palabras o números, pero hay un área específica de memoria, ahorita vamos a platicar más a detalle de esta. Aprender a tejer, cocinar, ya sea alguna habilidad, ya sea nueva o mejorarla. A lo mejor ustedes no eran buenos para cocinar como este señor, pero pues quieren retomarlo para así desarrollar esa nueva habilidad, ¿no? O sea, tenerla como mejor. ¿Esto qué es lo que hace? Que hagas o generes mejores habilidades cognitivas para el paciente para que pueda atender más redes de conexión. Entonces, si yo le desarrollo ciertas habilidades, él va a poder integrar nuevamente las otras que estaban fallando. Entonces, a lo mejor esta paciente era buena para tejer, lo dejó de hacer, ya no lo estaba haciendo mucho y me va a ayudar para que tenga mejora en el cálculo y que esté contando las puntadas, que tenga la planeación, después de cierto color voy a cambiar al verde y luego le va la manga, ¿sí? Entonces todas esas habilidades se van a conjuntar en ese solo ejercicio de tejer. Luego tenemos las actividades de memorizar. Por ejemplo, a estas son muy en específico, por ejemplo, memorizar nombres de personas. Eso es algo que también hemos perdido. Antes yo recuerdo que en la primaria me sabía los nombres de todos mis maestros y me seguían preguntando en la secundaria y en la preparatoria y en la universidad y yo me sabía los nombres de todos mis profesores. Ahorita mis alumnos de la Escuela Superior de Rehabilitación ponen mal mi nombre en los trabajos y le digo, ¿qué pasó? Fíjate cómo es que, ¿cómo me llamo? Y soy tache y le vamos a bajar el punto de ese alumno, ¿no? Entonces podemos ejercitar cosas que dejamos de hacer. Nombres, recordar nombres, rostros de personas u objetos, por ejemplo, lo que les decía de los números telefónicos y fotografías de las cosas y recordar haciéndolo de forma repetitiva. También podrían ser poemas o canciones, que eso también le llama mucho la atención a las personas adultos mayores. Y si yo les dijera ahorita que me dijeran de la fotografía que estaba puesta hace un instante, ¿cuántas mujeres eran? Si se pueden acordar. ¿Alguien sabe? Estoy viendo el chat. Ah, ¿verdad? Nadie se acordó. Una de las mujeres tenía algo en el cabello. Ah, cinco, ya contesté. Ah, ok, muy bien. ¿Alguna de ellas tenía algo en el cabello? ¿Qué tenía? ¿No se acuerdan? Tenía puesta una como mascada. Y la primera de la imagen, sí, algo blanco, claramente. Se tenía puesta una mascada en la cabeza. Y la primera mujer, ¿cómo era su cabello? Negro, ajá, negro y rizado y muy abundante, de hecho, también. Muy bien, entonces ese tipo de ejercicios que estamos haciendo como de manera casual,
lo podemos hacer de manera repetida con los pacientes que tienen fallas de memoria y estarles mostrando imágenes de situaciones, de objetos, de personas, para que vayan recordando elementos y los puedan irlos recordando de forma de memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. En el caso de los poemas y canciones, pues bien, tiene que ver también con los gustos de los pacientes. En el especial, uno de mis pacientes no le gustaban los poemas, pero las canciones no las cantaba, sino que las recitaba como si fueran poemas. Entonces le gustaba mucho esa parte de estar tratando de recordar, de estar como que canturreaba un poco y en eso le empezaba como a si estuviera recitando la canción, ¿no? Luego viene la parte de la lectura. La lectura es un elemento muy útil para desarrollar habilidades cognitivas y mantenerlas bastante activas. Las personas que leen más durante toda su vida van a mantener habilidades de memoria, de atención, de concentración más por más tiempo que las personas que no leen. Entonces, esa parte es un beneficio mucho más allá de, ay, bueno, leo, así como de cuántos libros lees al año, la típica pregunta. Y el promedio de los mexicanos, ¿cuántos libros son los que lee el mexicano al año? El promedio que están marcando creo que es de medio libro, una cosa así, fue lo último que leí por ahí. ¿Alguien sabe si es esa cantidad? Pero dicen que el promedio así de los mexicanos creo que es medio libro, casi de poco leemos los mexicanos. Entonces, usar la lectura como un medio para desarrollar y mantener y ejercitar las habilidades cognitivas, pues es algo bastante bueno, ¿no? Podemos hacer lecturas que sean periódicas, es decir, que no es nada más que lea de vez en cuando, sino que lo esté utilizando de forma constante. El periódico del diario entonces va tomando como noticias de algún hecho que vaya manteniendo el seguimiento, el paciente, de ¿y qué pasó después con esa noticia que viste acerca del agua? No, pues que ya está disminuyendo la cantidad de agua por personas en la ciudad, ¿no? Y según las necesidades y gustos de los pacientes, pues podemos escoger cualquier tipo de tipo de lecturas, desde biografías de personas, por ejemplo, este libro que se llama Enciclopedia de los Malos Alumnos, son biografías de distintas personas y regularmente las personas adultos mayores les gusta recordar información de personajes que quizá les fueron como muy significativos en su vida, ¿no? Lo importante del proceso de la lectura es que lo puedan platicar con alguien más. Eso es como básico, porque no sirve de nada que el paciente se siente, lo lea y se lo quede, ¿no? Como regularmente hacemos con la lectura. La lectura es algo personal y ustedes leen su libro y pocas veces se lo andan platicando a alguien así de, ay, pues fíjate que el libro que leí fue esto. Es importante que hagamos un proceso para leer y después platicarlo con alguien más. Es muy bueno en los adultos mayores que se hacen grupos de lectura, ¿sí o no? En los cuales se prestan libros, están leyendo y después platican acerca de lo que estuvieron leyendo, si les tocó leer cierto libro a todos en común y platican acerca de las lecturas. Esto les va a desarrollar como más empatía a las otras personas, la familia, por ejemplo, y facilita mucho las relaciones sociales porque ya hay algo en común que pueden platicar con otras personas. Entonces, eso es algo que los invito a que hagan con los pacientes. Ellos deben de leer más. En el caso de pacientes que tienen, pues a lo mejor otro tipo de deterioro y que ya no pueden acceder a la lectura, lo que podemos hacer y regularmente hacemos es leerles nosotros. Entonces, sí es muy común que los adultos mayores que ya no tienen esa facultad para leer por el motivo que sea, ya sea por deterioro cognitivo o si no también que ya no pueden leer fácilmente por cuestión de la graduación, de los lentes, que les cansa, etcétera, ¿no? Y podemos nosotros hacer el proceso inverso, leerles y después platicar con ellos, y eso genera una buena relación social. El ejercicio físico, eso pues ya sabemos que es excelente para la salud mental y física, y las personas que mantienen un ritmo de vida con ejercicio constante, tienden a tener menos depresión y menos ansiedad. Las personas adultas mayores, si en promedio una persona, fíjense, tiene que tener 11,000 pasos al día, eso es el promedio de ejercicio que debe de hacer una persona en edad
adulta. Un adulto mayor a veces pueden llegar a tener un promedio de 1,000 pasos al día. O sea, imagínense qué disminución en ese proceso del ejercicio físico. Tenemos que mantener al adulto mayor con mayor ejercitación. He visto, y me toca luego ver ahí mismo en el instituto, adultos mayores que los traen en la silla de ruedas desde la entrada hasta la puerta del consultorio. Y en eso llegan al consultorio, se levantan de la silla de ruedas, agarran su bastón y empiezan a caminar. Y dices, ¿qué pasó allí? Yo pensé que el señor de plano no podía ni caminar. Y no, lo que pasa es que le simplificamos demasiado y el ejercicio físico lo va disminuyendo de manera muy importante y eso obviamente son personas que tienden a deprimirse más porque no tienen la misma energía vital para estar haciendo ya sus actividades. También podemos hacer ejercicios de cosas finas, por ejemplo, copias de modelos, este tipo de tableros donde les pedimos que hagan algún tipo de figura o copien algún modelo de alguna figura, les ayuda a que estén manteniendo como ese ejercicio de disociación de movimientos de los dedos, que también es importante para ellos. Muy bien, luego tendríamos toda esa parte del uso de los juegos de mesa para mantener la mente como más activa y más comprometida. Y eso ayuda a disminuir marcadamente el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Y, por ejemplo, también en los pacientes con Alzheimer, el uso de los juegos de mesa pues pueden ser muy buenos. Y bueno, podemos tener, por ejemplo, aquí tengo este es un tablero que es una sopa de letras y en toda esta orillita, no sé si se alcance a ver, aquí se ve como una pequeña pestañita, aquí aparece una palabra. Esta palabra es la que tiene que buscar en el tablero. Vamos a girar nuevamente y va a aparecer otra palabra y es la que tiene que buscar en el tablero. Entonces, le sirve para estar desarrollando esa parte de buscar, encontrar y también en cuanto al lenguaje. Es muy común que encontremos que los adultos mayores en cuanto a la lectura y la escritura, empiezan a perder hasta facultades de la ortografía. A lo mejor antes eran muy buenos con la ortografía y empiezan a tener fallas en ortografía y en vez de decir que bocina va con C, la quieren poner con S, ¿no? Entonces esos detalles sirven mucho con ese tipo de juegos de mesa, por ejemplo, los crucigramas también. Y estas que son como cierres visuales en los cuales está la palabra, pero están tapadas algunas letras y que ellos tienen que hacer un cierre para observar qué palabra era la que estaba aquí. Y pues es muy evidente, la palabra es tortilla y así vamos cambiando y haciendo cosas más complicadas. Acuérdense que todos estos ejercicios se deben de graduar según las características de cada uno de los pacientes, según sus necesidades y gustos. Por ejemplo, uno de mis pacientes no le gustaba jugar al maratón. Era un juego que no le gustaba porque nunca lo hizo, o sea, nunca tuvo como el gusto de hacerlo. Pero en el momento que lo empezamos a incluir dentro de sus sesiones de terapia y hacer algunas preguntas de las que vienen en el maratón, se dio cuenta de que era muy bueno para recordar datos de historia universal, porque a lo mejor era de las materias que le gustaban más cuando iba en la secundaria, en la preparatoria. Entonces me pedía a la fuerza que le decía, a mí pregúntame las de historia, a mí me preguntas de otra cosa, esas son las que me sé muy bien. Entonces eso le hizo como un gusto por jugar con el maratón y después era de las cosas que más le gustaban hacer. Y bueno, ya teniendo como todos estos ideas, podrían ustedes integrar como ejercicios diferentes o variados en ese proceso de terapia, ¿no? Y los vamos graduando según las necesidades de los pacientes. A veces un paciente va a sentir que el trabajo que se hizo para su terapia fue a través más de cosas muy tangibles que va a poder usar en su día a día, ¿sí? Que eso es lo que buscamos a la hora de trabajar en esas habilidades cognitivas, que se vean permeadas, que se vean y sean visibles para ellos en su diario. Entonces, por ejemplo, el que le encantaba de recitar las canciones, después en las fiestas, para él era así de, ay,
ya me pidieron que cantara, ¿no? Entonces así como que se sentía integrado en la familia porque todos decían, es que es muy bueno, se saben las letras de las canciones, las dice muy bien. Entonces ya con eso se sentía como que tenía un poder en especial que lo integraba socialmente en su familia. Pero lo principal que debemos de llegar, a final de cuentas, es que haya prevención, es decir, estimulación cognitiva en el adulto mayor. Es algo que al principio les decía, que no lo hacemos como familia y todos en nuestra familia tenemos gente, adultos mayores, muchas veces no estamos prestando atención a estimularlos cognitivamente. La última noche que vino mi papá a jugar por acá, bueno, a cenar, pues lo pusimos a jugar, ¿no? Y nos ganó a todos en el maratón, porque es muy bueno. Entonces, se fue así como de, ay, hace tantos años que no jugaba todo eso. Jugamos lotería y jugamos así, cosas variadas. Entonces se dio cuenta a mi papá que le hacían falta esas cosas y llegó a su casa y se compró 3 rompecabezas y ya acabó dos, ya va por el tercero, ¿sí? Entonces esas cosas le ayudan a sentirse que necesita estimularse cognitivamente más, ¿no? Él mismo se dio cuenta, ah, necesito hacer esto más, ¿eh? Y más porque él tiene el antecedente de su mamá con Alzheimer. Él siempre está diciendo, no, yo me tengo que cuidar mucho, no quiero que ande como mi mamá, perdido por la banqueta. Toda eso es una historia de familia, de que me la encontré y se la fui a entregar a mi tía. Tía, te entrego a mi abuelita, porque estaba mi abuelita paseando ahí por la banqueta y era muy temprano, eran como las 7 de la mañana, aparte de todo. Bien, esa estimulación cognitiva en el adulto mayor es esencial para que ellos se sientan más autónomos y más funcionales, y eso va a enlentecer su deterioro cognitivo. Es muy común que haya ya clubs para adultos mayores donde lo que los hacen hacer es justamente muchos ejercicios de estimulación cognitiva, donde los señores pues están ahí haciendo ejercicios y bailando y las señoras tejen y luego leen, ¿sí? Entonces hay que invitarlos a que se integren a ese tipo de actividades porque les genera una sensación de identidad porque se encuentran con otras personas de su misma edad y eso ayuda a que tengan mejor estimulación en ese proceso, ¿sí? Y bueno, ¿qué beneficios? Principalmente lo que les decía, fortalecer esa autonomía funcional de las personas para que puedan realizar sus rutinas de forma autónoma. Una persona que camina esos 11,000 pasos durante su vida adulta va a llegar a los 80 años como una persona con una autonomía funcional mejor que una persona que ya nada más camina 1,000 pasos, ¿no? Entonces hay que ayudarles en ese proceso. Eso ayuda también a ralentizar los procesos de deterioro cognitivo, en especial con enfermedades como Alzheimer o de Parkinson. Entonces, el mantener como principal meta la estimulación de las habilidades cognitivas, no tanto la rehabilitación cuando ya las tenemos en deterioro, sino ir previendo que no sucedan cosas mayores. Esto ayuda también a que se refuerce y se aumente la autoestima de las personas. Los adultos mayores muchas veces en las familias pues son hechos como un poco a un lado, no se les presta tanta atención, se desesperan porque, bueno, mis pacientes con problemas de audición, una de las características que en adultos que encuentro, o sea, de 10 todos, este, es la depresión, ¿no? Se sienten excluidos de sus familias, no les tienen paciencia porque no oyen bien, porque ya no entienden las conversaciones en una familia. Entonces, tenemos que buscar que esas personas, esos adultos mayores, tengan mayor autoestima y se sientan con mejor interacción social y que no se aíslen, ¿no? Entonces, ese proceso es importante verlo como un todo, no nada más ver al adulto mayor un, como una sola cosa, sino dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro de sus gustos, ¿no? Todos los elementos que necesita para sentirse mejor integrado. Y esto ayuda también a evitar que tengan episodios de estrés y de ansiedad y obviamente de depresión, de todos estos causados por ese deterioro cognitivo. Mejora su calidad de vida, obviamente, y ese sentimiento de sentirse bien emocionalmente y psicológicamente es en general esa sensación de sentirse saludable, saludable mentalmente
y emocionalmente, no solamente físico, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hacemos con el adulto mayor? No le duele nada, está bien controlado su azúcar, está bien de la presión, listo, bien. No, tenemos que ver lo que realmente tenga un bienestar emocional y psicológico completo, no solamente su salud física. Y bueno, ya para ir terminando, les voy a dar pues, algunas conclusiones y espero que tengamos un poquito de tiempo para poder platicar si alguien quiere tener algo de conversación del tema. Y lo principal es que el deterioro cognitivo afecta a cualquier edad. Así que ojo con eso. No es algo específico para los adultos mayores. Ese deterioro cognitivo, esas habilidades cognitivas se pueden ver afectadas por la mala atención, por la poca ejercitación de ellas durante el día a día. Ahorita ustedes en su cabeza piensen y memoricen así como, a ver, ¿cómo le hago para llegar de aquí a Toreo? ¿No? Y ver qué proceso tengo que hacer para llegar hasta allá y que lo puedan hacer con todo el detalle, ¿no? Entonces, a veces no ejercitamos esas habilidades que deberíamos estar haciendo y se puede presentar a cada vez a edad más temprana. ¿Se acuerdan lo que les decía de que tenemos como esa parte de que mm, los medios electrónicos nos están supliendo muchas de estas funciones, de estas habilidades cognitivas? Tratemos de quitarlas. Ya no le pregunten tanto a Siri las cosas, piénsenlas, recuérdenlas, háganlas, escríbanlas, ¿sí? Traten de disminuir el uso de medios electrónicos para que ejerciten más ustedes sus habilidades cognitivas. Esto puede conducir a que tengan una disminución muy rápida de la memoria y eso es algo muy serio, ¿no? O sea, si la memoria, se hagan de cuenta que es como la la joya de la corona. Entonces debemos de cuidarla, así como cuidamos que no perdamos vista y que no perdamos audición, pues también la memoria es algo como importantísimo que no la vayamos perdiendo. Las habilidades de rehabilitación, las actividades de rehabilitación cognitiva pues van mejorando esa memoria y las capacidades mentales a largo plazo. Nos tenemos que mantener mentalmente activos y eso nos va a ayudar a que se retrasen a la aparición de la demencia, por ejemplo. Mientras más activos estamos mentalmente, nos ayuda a que se vaya ralentizando algunos procesos que quizás se puedan presentar. Acuérdense que las actividades físicas y mentales tienen que ser regulares, es decir, no voy a hacer ejercicio un rato y ya lo dejo de hacer. Hice unos juegos de mesa y ya después me acuerdo otro día de hacerlos, ¿sí? Es importante que se sigan haciendo porque si no, eso va a aumentar como ese proceso de deterioro o de pérdida de habilidades cognitivas. Estas siempre estarán asociadas con una mejor salud cerebral y una tasa más lenta del deterioro cognitivo, es decir, que va a disminuir el proceso, lo va a hacer más lento. Y ojo con esto, la rehabilitación cognitiva jamás será un reemplazo de los tratamientos tradicionales médicos, las cirugías, en el caso de los pacientes que lo tienen que hacer. Es un trabajo en equipo. Yo lo que le doy a un paciente que necesita una rehabilitación cognitiva, que tiene que revisar cómo está perdiendo ciertas habilidades como memoria, concentración, atención, habilidades del lenguaje, todo eso lo llevo de la mano con la atención médica y que necesite el paciente, pues para que todos trabajemos en beneficio de esto. Se puede usar en conjunto este tratamiento con todo lo que se necesite y darles a final de cuentas una mejor calidad de vida. Y pues bueno, ese libro que les decía de Siempre Alice, una de las cosas que decía ella, que el verdadero amor lo vas a demostrar en los peores momentos, cuando estás dispuesto a luchar y cuidar a pesar de las dificultades. Una de las cosas, si no han visto la película o no la han leído el libro, pueden hacer cualquiera de las dos cosas, las dos que son muy buenas, era que justamente ella decía que su elemento más atractivo era su mente. Decía, voy a perder mi mayor atractivo. Cuando ella le detectan que tenía Alzheimer temprano, ella era una de las cosas que decía, dice, voy a perder mi mayor atractivo, que es mi mente, ¿no? Capacidad, mi memoria. Y la familia aprende a cuidarla
a pesar de todos los momentos difíciles que pasa ella en todo ese proceso, empiezan a cuidarla y empiezan a entenderla que la aman a pesar de que llega un momento en que dicen, ya no está ella ahí, ¿no? Y bueno, después de esto, pues si quieren, muchas gracias por estar aquí, por su asistencia. Y si tienen alguna pregunta, aquí los puedo ir leyendo en el chat. Karina Gudiño me está diciendo, buenas noches, felicidades por la plática. ¿Qué experiencia tiene en la rehabilitación de un adulto mayor con implante? Mucha. Rehabilito muchos pacientes implantados, con edades de 60 años aproximadamente, que son los 60, 65 hacia arriba, y muy buenos resultados. O sea, ¿qué en especial te refieres a esa experiencia? ¿Qué es lo que he visto yo? Y les cambia la vida. Eso es lo primero, que jamás será el beneficio que da la prótesis de implante coclear. Siempre, no ha habido un solo paciente adulto que me haya dicho que haya sido una mala decisión. Siempre, siempre me han dicho que ha sido la mejor decisión que tomaron el haberse puesto un implante porque les cambió la vida. Entonces, sí, siempre los ayudo en ese proceso porque regularmente me toca la parte de hacer todo de la evaluación del paciente preimplante. Entonces, cuando los evalúo, platico con ellos acerca de qué saben acerca del implante, qué están esperando del implante, cuál es la intención de implantarse y llevarlos en ese camino como muy acompañados para que realmente tengan un buen resultado. Entonces sí, he visto muy buenos resultados con el adulto implantado. Obviamente siempre habrá algunos que les va un poquito mejor, otros no tanto, pero el éxito es dependiendo el éxito es el éxito personal, cómo le sirve a él ese cambio en el implante. Muchas felicidades, me dicen todos. Ay, muchas gracias. Gracias a todos. Sí, Dalia, excelente la plática. En verdad que tomaste en cuenta muchos puntos muy interesantes que les podemos transmitir a los pacientes y que es una ayuda muy importante para que obviamente todas esas fallas en las diferentes funciones que nos comentaste, pues bueno, de alguna o de otra forma, pues puedan mejorar, como bien hiciste e insististe el que haya cierta mejoría o un resiliencia, pudiéramos decir, una tardanza en que estas fallas no se acentúen tanto, pero sí tendrá mucho que ver justo que los pacientes sean constantes, porque muchas de las veces pues consideran que ya fuimos a terapia una o dos o tres veces al día, pero los otros días ya no hacemos nada. No, o sea, siempre es importante ustedes y la parte de nosotros, pues insistir muchísimo que la constancia es la mejor forma de que ellos puedan tener un buen éxito. Felicidades, Idalia, muy interesante la plática. Muchas Y gracias. pues, y pues todo el mundo te dice que estuvo excelente la plática, que estuvo muy interesante, así es de que muchas gracias nuevamente. No, pues gracias a todos por estar aquí y estar escuchándolo. Espero les haya sido ameno y que a partir de ahorita sigan haciendo, por favor, cuídense mucho todos. Sí. Cuiden esto también. Esta es la joya de su corona de todos. Es Cuídenla cierto, igual que todo es lo demás. cierto, Idalia, tienes mucha razón, muy cierto, hay que cuidarla mucho porque si no, cuando nos empieza a fallar, he ahí los problemas. Exacto. Pues te agradecemos muchísimo tu participación con esta plática tan interesante. Todos los participantes tienen la misma opinión que yo, así es de que muchísimas gracias por haber participado en este webinar.